Segunda parte, lugares y tiempos sagrados. 1154 a 1254. Cum Canonics 1917. Sección I, lugares sagrados 1154 a 1242. 1154. Los lugares sagrados son los que se destinan al ejercicio del culto divino o al entierro de los fieles mediante la aplicación del rito de consagración o bendición, según prescriben los libros litúrgicos aprobados. 1155. P1. La consagración de cualquier lugar, incluso si pertenece a los regulares, es responsabilidad del ordinario del territorio en el que se encuentra este lugar, siempre que el ordinario esté investido de carácter episcopal, pero no del vicario general privado de un mandato especial, siendo confirmado el derecho de los cardenales a consagrar la iglesia y los altares de su título. P2. El ordinario del territorio, aunque carezca del carácter episcopal, podrá otorgar licencia para realizar consagraciones en su territorio a ningún. 1156. El derecho a bendecir un lugar sagrado perteneciente al clero secular, de religión no exenta o laica, está reservado al ordinario del territorio en el que se encuentra este lugar. Si procede de una religión clerical exenta, este derecho pertenece al superior mayor, ambos pueden delegar su poder en un sacerdote. 1157. No obstante cualquier privilegio, nadie puede consagrar o bendecir un lugar sin el consentimiento del ordinario. 1158. De la consagración o bendición realizada, se redactará un acta, del cual se conservará una copia en la curia episcopal, y una segunda en los archivos de la Iglesia. 1159. P1. Un solo testigo por encima de toda sospecha es suficiente para acreditar la consagración o bendición de un lugar, siempre que no resulte en perjuicio de nadie. P2. Si se hace la prueba adecuada, ni la consagración ni la bendición pueden renovarse, pero en caso de duda, se pueden realizar en secreto. 1160. Los lugares sagrados están exentos de la jurisdicción de la autoridad civil, y en estos mismos lugares, la autoridad legítima de la Iglesia ejerce libremente su jurisdicción. Lacis 1154 a 1160. Título 9, Iglesias, 1161 a 1187. 1161. Se entiende por iglesia el edificio sagrado destinado al culto divino, en condiciones tales que sea para uso de todos los fieles para el ejercicio del culto público. 1162. P1. No se puede construir ninguna iglesia sin el consentimiento expreso por escrito del ordinario local, que el vicario general no puede dar sin un mandato especial. P2. El ordinario no debe dar su consentimiento si no prevé prudentemente que no faltarán los recursos necesarios para la construcción de la nueva iglesia y su conservación, para la subsistencia de sus ministros y para otros gastos del culto. P3. Para que la nueva iglesia no cause a las iglesias preexistentes ningún prejuicio que no sea compensado por una mayor utilidad de los fieles, el ordinario, antes de dar su consentimiento, debe escuchar a los rectores de las iglesias vecinas interesadas, teniendo en cuenta las disposiciones del can. 1676. P4. Incluso los religiosos que han obtenido del ordinario local la autorización para crear una nueva casa en la diócesis o la ciudad deben tener el permiso del ordinario local antes de construir una iglesia o un oratorio público en un lugar determinado y determinado. 1163. Bendecir y poner la primera piedra es responsabilidad de los enumerados en el can. 1156. 1164. P1. Los ordinarios deben asegurarse, tomando el consejo si es necesario de personas calificadas, que las formas recibidas por la tradición cristiana o las reglas del arte sacro se observan en la construcción o reparación de iglesias. P2. Que en la iglesia no se abra ninguna entrada o ventana, que dé acceso, a la casa de los laicos, que si hay lugares debajo del pavimento de la iglesia o encima de él, no deben usarse para ningún uso puramente secular. 1165. P1. Los oficios divinos no pueden celebrarse en una nueva iglesia hasta que no se haya dedicado al culto divino por consagración solemne o al menos por bendición. P2. Si se prevé prudentemente que la iglesia se convierta a usos seculares, el ordinario debe negarse a consentir su construcción, o al menos, si ya ha sido construida, no consagrarla ni bendecirla. P3. Las iglesias catedrales y, en la medida de lo posible, las iglesias colegiata, conventual y parroquial deben ser dedicadas por consagración solemne. P4. La iglesia construida con madera, hierro o cualquier otro metal puede ser bendecida, pero no consagrada. P5. Un altar puede consagrarse incluso sin la consagración de la iglesia, pero al mismo tiempo que la iglesia debe consagrarse al menos el altar mayor o un altar secundario, si el altar mayor ya ha sido consagrado. 1166. P1. Aunque se puede realizar en cualquier día, la consagración de iglesia se hace, sin embargo, más convenientemente los domingos o días festivos de precepto. P2. El obispo consagrante y aquellos que soliciten la consagración de la iglesia deben ayunar el día anterior a la consagración. P3. Cuando se consagra una iglesia o un altar,
el obispo consagrante, aunque no tenga jurisdicción sobre el territorio, concede una indulgencia de 1 año a quienes visitan la iglesia o el altar durante el día incluso de la consagración, en el aniversario, 50 días, si es obispo, 100, si es arzobispo, 200, si es cardenal. 1167. La fiesta de la consagración de una iglesia debe celebrarse todos los años, según las leyes de la liturgia. 1168. P1. Cada iglesia consagrada o bendecida debe tener su título que no se puede cambiar después de la consagración. P2. La fiesta del título también debe celebrarse cada año según las leyes de la liturgia. P3. Las iglesias no pueden consagrarse a los bienaventurados sin el indulto de la Santa Sede. 1169. P1. Toda iglesia debe tener campanas, mediante las cuales se invite a los fieles a los oficios divinos y otros actos religiosos. P2. Las campanas de la iglesia también deben ser consagradas o bendecidas según los ritos de los libros litúrgicos. P3. Su empleo depende únicamente de las autoridades eclesiásticas. P4. Sujeto a las condiciones que los donantes de las campanas hayan estipulado, con la aprobación del ordinario, una campana bendita no puede ser utilizada para usos profanos, excepto por necesidad, con el permiso del ordinario o por efecto de personalizado. P5. En cuanto a la consagración o bendición de las campanas, las prescripciones del can. 1155 a 1156. 1170. Una iglesia pierde su consagración o bendición solo si es completamente destruida, si la mayor parte de sus muros han caído o si ha sido reducida a usos profanos por el ordinario del lugar, según el can. 1187. 1171. En un edificio sagrado dedicado regularmente, se pueden realizar todos los ritos eclesiásticos, sin perjuicio de los derechos, privilegios y costumbres legítimas de la parroquia. El ordinario puede, en particular en lo que respecta a las horas de los ritos sagrados, tomar por justa razón reglamentos, salvo que se trate de la iglesia de una religión exenta, manteniéndose el can. 609 p3. 1172. P1. Una iglesia es profanada por los actos que se enumeran a continuación, siempre que sean ciertos, notorios y hayan sido realizados en la iglesia. N1. El delito de homicidio. N2. Derramamiento de sangre grave y ofensivo. N3. Los usos impíos o sórdidos a los que ha sido asignada la iglesia. N4. El entierro de un infiel o de un excomulgado afectado por sentencia declaratoria o condenatoria. P2. Si la iglesia es profanada, el cementerio, incluso uno vecino, no lo es, y viceversa. 1173. P1. En la iglesia profanada, antes de la reconciliación, está prohibido celebrar oficios, administrar los sacramentos y enterrar a los muertos. P2. Si la profanación ocurre durante los servicios divinos, estos deben cesar inmediatamente. Si es antes del canon de la misa o después de la comunión, la misa debe interrumpirse, de lo contrario, el sacerdote debe continuar la misa hasta la comunión. 1174. P1. La iglesia violada debe reconciliarse lo antes posible, según los ritos descritos en los libros litúrgicos aprobados. P2. Si hay alguna duda de que la iglesia está siendo violada, se puede reconciliar por prudencia. 1175. La iglesia violada por el entierro de un excomulgado o un infiel no puede reconciliarse antes de que el cadáver haya sido sacado de ella, si este traslado es posible sin serios inconvenientes. 1176. P1. El rector de la iglesia bendecida tiene cualidad para reconciliarla, o cualquier otro sacerdote siempre que con su consentimiento al menos se presuma. P2. La reconciliación válida de una iglesia consagrada es una de las enumeradas en el can. 1156. P3. Sin embargo, en casos de necesidad grave y urgente, si el ordinario no puede viajar, el rector de la iglesia consagrada puede reconciliarla, después de haber informado al ordinario. La reconciliación de una iglesia bendecida se puede hacer con el agua lustral común, pero la reconciliación de una iglesia consagrada se hace con agua bendita para este propósito de acuerdo con las leyes litúrgicas y que, sin embargo, puede bendecir no solo a los obispos sino también a los sacerdotes encargados de reconciliar a la iglesia. 1178. Que todos los que están a su cargo se ocupen de mantener en la iglesia la limpieza que conviene a la casa de Dios, que mantengan alejados de ella los negocios y los mercados, incluso organizados con un propósito piadoso, y en general todo lo que no corresponda a la santidad del lugar. 1179. La iglesia goza del derecho de asilo, de modo que los culpables que allí se refugian no pueden ser extraditados, salvo que sea necesario, sin el consentimiento del ordinario, o al menos del rector de la iglesia. 1180. Ninguna iglesia puede ser decorada con el título de basílica excepto por una concesión apostólica o una costumbre inmemorial, y sus privilegios deben deducirse de uno u otro jefe. 1181. La entrada a la iglesia para participar en los ritos sagrados debe ser completamente libre,
siendo condenada cualquier costumbre contraria. 1182. P1. Las disposiciones del can. 1519 a 1528. Una vez confirmada, la administración de los bienes destinados a reparar y decorar la iglesia, o para asegurar el ejercicio del culto divino en ella, se rige, a menos que haya varias disposiciones derivadas de un título especial o una costumbre legítima, del obispo y del capítulo. Si es una iglesia catedral, el capítulo de la colegiata; si es una colegiata, del rector; si es otra iglesia. P2. El párroco o el misionero también administra las oblaciones hechas en interés de la parroquia o la misión, o de la iglesia ubicada en el territorio de la parroquia o la misión, a menos que sea acto de una iglesia que tenga una administración particular, distinta de la administración de la parroquia o de la misión, o que. P3. El párroco, el misionero, el rector de una iglesia seglar o religiosa, deben administrar oblaciones de este tipo según los principios de los santos cánones, e informar al ordinario del lugar según el can. 1525. 1183. P1. Todos aquellos que, ya sean clérigos o laicos, participan en la administración de los bienes de cualquier iglesia, con el administrador eclesiástico mencionado en el can. 1182 o su adjunto y bajo su presidencia, forman el consejo de fábrica de la iglesia. P2. Los miembros de este consejo, a menos que se haya decidido regularmente lo contrario, son nombrados por el ordinario o su delegado y, por una razón grave, pueden ser removidos por él. 1184. El consejo de fábrica debe velar por la administración exacta de los bienes de la iglesia, observando el can. 1522 a 1523, pero no debe interferir de ninguna manera en todo lo que concierne a la carga espiritual, particularmente. N1. En el ejercicio del culto en la iglesia. N2. En la forma y tiempos de las campanas, y en el cuidado de mantener el orden en la iglesia o en el cementerio. N3. En fijar la manera en que las búsquedas, anuncios y otros actos relacionados de alguna manera con el culto divino o con el adorno de la iglesia pueden realizarse en la iglesia. N4. En la disposición material de los altares, la mesa de la comunión, el púlpito o la plataforma desde la que se predica, los órganos, el lugar asignado a los cantores, los asientos, las plateas, los receptáculos destinados a recibir ofrendas, y otras cosas que conciernen al ejercicio del culto religioso. N5. En la admisión o reforma de utensilios sagrados y demás objetos destinados al uso, al culto o al adorno, en la iglesia o en la sacristía. N6. En la redacción, ordenación, conservación de libros parroquiales y otros documentos relacionados con los archivos parroquiales. 1185. Salvo por legítimas costumbres, convenciones y autoridad del ordinario, el sacristán, cantores, organista, niños del coro, carillón neur, sepultureros y demás empleados son nombrados y destituidos por el rector de la iglesia y dependen exclusivamente de él. 1186. Sujeto a costumbres y convenciones especiales, y mantenida la obligación que también puede recaer en cada uno de ellos en virtud de la ley civil. N1. La responsabilidad de la reparación de la catedral recae en el siguiente orden. A los bienes de la fábrica, reserva hecha para la parte que sea necesaria para la celebración del culto divino y para la administración ordinaria de la iglesia. Al obispo y los canónigos, en proporción a sus ingresos, reserva hecha para lo necesario para su honorable subsistencia. A los diocesanos, a quienes sin embargo el ordinario local invitará, más por persuasión que por coacción, y según sus recursos, a pagar los gastos necesarios. N2. La responsabilidad de la reparación de la iglesia parroquial recae en el siguiente orden. A los bienes de la fábrica de la iglesia, como se indicó anteriormente. Al jefe. A los que reciben parte de los ingresos de la iglesia según el impuesto fijado por el obispo en proporción a sus ingresos. A los feligreses, que sin embargo el ordinario local exhortará más de lo que los obligará, como arriba. N3. Las mismas disposiciones, considerando todo, se observarán con respecto a las otras iglesias. 1187. Si alguna iglesia ya no puede servir al culto divino en absoluto y si no hay forma de repararlo, puede reducirse a un uso profano que no es impropio, los cargos, ingresos y título de la parroquia, si la iglesia es parroquia, deben ser transferidos por el mismo ordinario a otra iglesia. Lacis 1161 a 1187. Título 10, Oratorios, 1188 a 1196. 1188. P1. El oratorio es un lugar destinado al culto divino, pero en condiciones tales que no se permita a todos los fieles venir a practicar públicamente su religión. P2. El oratorio puede ser N1. Público, si fue erigido principalmente para la utilidad de un colegio, o también de particulares, pero de tal manera que todos los fieles tengan el derecho, legítimamente verificado, de entrar por menos por el tiempo de los servicios divinos. N2.
semipúblico si ha sido erigido en beneficio de una comunidad, o de un grupo de fieles que se reúnen allí, sin permitir la entrada de extranjeros. N3, privado o doméstico, si fue erigido en una casa particular para el utilidad de una familia, o de un particular. 1189. Los oratorios de los cardenales de la Santa Iglesia Romana y de los obispos, tanto residenciales como titulares, aunque privados, gozan no obstante de los mismos derechos y privilegios que los oratorios semipúblicos. 1190. Las capillas erigidas sobre tumbas, en cementerios, por familias o por particulares, tienen el carácter de oratorios privados. 1191. P1. Los oratorios públicos se rigen por la misma ley que las iglesias. P2. Por eso, en un oratorio público se pueden celebrar todas las funciones sagradas, salvo prescripción contraria de las rúbricas, en la medida en que por la autoridad del ordinario se haya dedicado perpetuamente al culto divino mediante consagración o bendición. Según Can. 1155 a 1156. 1192. P1. No se pueden erigir oratorios semipúblicos sin el permiso del ordinario. P2. El ordinario no debe conceder este permiso sin antes, por sí mismo o por otro eclesiástico, haber visitado este oratorio y haberlo encontrado correctamente instalado. P3. Cuando se ha otorgado el permiso, el oratorio no puede ser convertido para usos seculares más que por la autoridad del mismo ordinario. P4. En los colegios o internados para la educación de los jóvenes, en los gimnasios, escuelas secundarias, fortalezas, cuarteles, cárceles, hospicios, etc., además del oratorio principal, no deben erigirse otros oratorios menores, salvo en el juicio del ordinario lo requiere una razón de necesidad o de gran utilidad. 1193. En los oratorios semipúblicos legítimamente erigidos se pueden celebrar todos los oficios divinos o funciones eclesiásticas, si las rúbricas no lo prohíben y si el ordinario no ha puesto algunas excepciones. 1194. En las capillas privadas del cementerio de Can. 1190, el ordinario local suele permitir incluso la celebración de varias misas, en los demás oratorios domésticos, de una sola misa, per modum actus, en algún caso extraordinario, por una razón justa y razonable, el ordinario no puede conceder estos permisos sin tener en cuenta el Can. 1192 P2. 1195. P1. En los oratorios domésticos concedidos por indulto apostólico, salvo que el indulto haya decidido expresamente lo contrario, no podrá celebrarse, después de que el ordinario haya visitado el oratorio y lo haya aprobado conforme al Can. 1192 P2. Solo una misa y una misa reprimida, cada día, excepto en las fiestas solemnes, pero las demás funciones eclesiásticas no deben realizarse allí. P2. No obstante, el ordinario, siempre que existan motivos justos y razonables, distintos de aquellos por los que se concedió el indulto, también podrá permitir días festivos más solemnes, per modum actus, la celebración de la misa. 1196. P1. Los oratorios domésticos no pueden ser consagrados ni bendecidos a la manera de las iglesias. P2. Aunque los oratorios domésticos y semipúblicos no se ven favorecidos por la bendición ordinaria de lugares y casas, ni por ninguna bendición, deben reservarse exclusivamente para el culto divino y estar libres de todo uso doméstico. Lacis 1188 a 1196. Título 11, Autels, 1197 a 1202. 1197. P1. En el sentido litúrgico se entiende. N1, bajo el nombre de altar fijo o inmóvil, siendo la mesa superior una con su base, y consagrada con ella. N2, bajo el nombre de altar móvil o portátil, la piedra, generalmente pequeña, y que es la única consagrada, también llamada piedra consagrada, o la piedra con su base pero que, sin embargo, no fue consagrada al mismo tiempo. Tiempo. P2. En las iglesias consagradas, se debe fijar al menos un altar, preferiblemente el altar mayor, mientras que en las iglesias simplemente bendecidas todos los altares pueden ser movables. 1198. P1. Una sola piedra natural, monolítica y no friable, debe constituir la mesa del altar inmóvil o la piedra sagrada. P2. En el altar fijo, la mesa de piedra debe constituir todo el altar y adherirse perfectamente a la base o al menos los lados o columnas sobre las que se apoyará la mesa deberán ser de piedra. P3. La piedra sagrada debe ser lo suficientemente grande para soportar la hostia y la mayor parte del cáliz. P4. De acuerdo con las leyes litúrgicas, debe haber un sepulcro que contenga reliquias de santos y encerrado por una piedra, tanto en el altar inmóvil como en la piedra sagrada. 1199. P1. Para que el sacrificio de la misa se celebre en un altar, debe estar consagrado según las leyes litúrgicas, enteramente si es un altar fijo, la consagración se limitará a la piedra sagrada si se trata de un altar móvil. P2. Todos los obispos pueden consagrar altares portátiles, conservando privilegios especiales, en cuanto a los altares fijos,
Las prescripciones del can. 1155. P3. La consagración del altar inmóvil, que tiene lugar durante la consagración de la iglesia, puede realizarse cualquier día, pero es preferible que se realice en domingo o en una fiesta de precepto. 1200. P1. El altar fijo pierde su consagración si la mesa se separa de su base, aunque sea por un momento. En este caso, el ordinario puede permitir que un sacerdote reitere la consagración del altar según el rito y la fórmula más breve. P2. Tanto el altar fijo como la piedra sagrada pierden su consagración. N1. Si están muy divididos, ya sea en relación con la importancia de la fracción o en relación con el lugar de la unción. N2. Si se retiran las reliquias, si se rompe o quita la tapa del sepulcro, excepto en el caso de que sea el obispo o su delegado quien retire la tapa para consolidarla, repararla, reponerla o verificar las reliquias. P3. Una leve fractura de la tapa no provoca execración y cualquier cura puede consolidar la grieta con cemento. P4. La execración de la iglesia no implica la execración de altares, sean fijos o móviles, y viceversa. 1201. P1. Como la iglesia, cada altar en la iglesia, al menos todavía, debe tener su propio título. P2. El título del altar mayor debe ser el mismo que el de la iglesia. P3. Con el permiso del ordinario, el título del altar móvil, no el del altar fijo, puede ser canjeado. P4. No se pueden consagrar altares a los bienaventurados, ni siquiera en las iglesias y oratorios a los que se les ha concedido su oficio, sin el indulto de la sede apostólica. 1202. P1. El altar, fijo o móvil, debe reservarse exclusivamente para los oficios divinos y especialmente para la celebración de la misa, quedando excluido cualquier otro uso profano. P2. No puede haber cadáver debajo de un altar, y si se hubiera colocado uno cerca del altar, debería estar al menos a 1 metro de distancia, de lo contrario, no es lícito celebrar misa en este altar. Lacis 1197 a 1202. Título 12, de la sepultura eclesiástica, 1203 a 1242. 1203. P1. Los cuerpos de los fieles difuntos deben ser enterrados, condenando su incineración. P2. Está prohibido utilizar el proceso de cremación de cadáveres. Cualquier estipulación en esta dirección no debe ser ejecutada por los sucesores del fallecido. Si se inserta en un contrato, un testamento o cualquier acto, debe considerarse no escrito. 1204. El entierro eclesiástico consiste en el transporte del cuerpo a la iglesia, la realización de los ritos funerarios sobre este cuerpo, su deposición en el lugar regularmente determinado para servir de sepultura a los fieles difuntos. Lacis 1203 a 1204. Capun Cementerios, 1205 a 1214. 1205. P1. Los cadáveres de los fieles deben ser enterrados en el cementerio que, según los ritos señalados por los libros litúrgicos aprobados, deben ser bendecidos, ya sea solemnemente o por la simple bendición de los indicados en el can. 1155 a 1156. P2. Los cuerpos no deben ser enterrados en iglesias, a menos que sean los cuerpos de obispos residentes, abades y prelados nullius que deben ser enterrados en su propia iglesia, del romano pontífice, personas reales o cardenales. 1206. P1. La iglesia tiene derecho a tener sus propios cementerios. P2. Donde no se respete este derecho de la iglesia y donde no se pueda esperar que esta violación sea reparada, los ordinarios de los lugares deben velar por la bendición de los cementerios pertenecientes a la sociedad civil, si los que deben ser ubicados allí los católicos, o al menos los católicos, tienen en estos cementerios un espacio bendecido y reservado para ellos. P3. Si esto no se puede obtener, cada tumba debe ser bendecida en cada entierro, según los ritos contenidos en los libros litúrgicos aprobados. 1207. Lo que prescriben los cánones de la prohibición, la violación, la reconciliación de las iglesias debe aplicarse también a los cementerios. 1208. P1. Las parroquias deben tener cada una su propio cementerio, a menos que el ordinario local haya establecido regularmente un cementerio común a varias parroquias. P2. Los religiosos exentos pueden tener su propio cementerio, separado del cementerio común. P3. Incluso para otras personas jurídicas o familias privadas, el ordinario local puede permitir tener un sepulcro particular, ubicado fuera del cementerio común y bendecido como este cementerio. 1209. P1. Ya sea en los cementerios parroquiales, con el permiso por escrito del ordinario del lugar o su delegado, o en el cementerio privado de otra persona jurídica, con el permiso por escrito del superior, los fieles para ellos mismos y para sus padres pueden construir sepulcros particulares. Pueden, con el consentimiento del ordinario o del superior, enajenarlos. P2. Los sepulcros de sacerdotes y clérigos, cuando sea posible, deben separarse de los sepulcros de laicos y colocarse en un lugar más honorable. Además, donde el asunto es fácil, hay que disponer un lugar para los sacerdotes y otro para los clérigos de orden inferior.
P3 en la medida de lo posible. 1210. Cada cementerio debe estar cerrado por todos lados y cuidadosamente custodiado. 1211. Los ordinarios locales, los párrocos y los superiores competentes velarán porque los epitafios, los elogios fúnebres y la decoración de los monumentos no presenten nada que ofenda la religión o la piedad católica. 1212. Además del cementerio bendito, si es posible, tendremos otro lugar, cerrado y custodiado, donde serán enterrados los que no tengan el entierro eclesiástico. 1213. Ningún cuerpo será enterrado, especialmente si la muerte fue repentina, sin haber esperado un cierto intervalo de tiempo, suficiente para disipar cualquier duda sobre la realidad de la muerte. 1214. P1 Sin la autorización del ordinario, no se puede exhumar, en ningún lugar, ningún cuerpo que haya recibido un entierro eclesiástico perpetuo. P2 El ordinario nunca otorgará permiso si el cadáver no puede distinguirse de los demás con certeza. Lacis 1205 a 1214. Cap 2 Transporte del cuerpo a la iglesia, el funeral, el sepultura o deposición, 1215 a 1238. 1215. Salvo que exista una razón grave en su contra, los cuerpos de los fieles, antes de ser enterrados, deben ser transportados desde el lugar donde se encuentran en una iglesia, donde se realizará el funeral, es decir, todo el orden del funeral tal como está escrito en los libros litúrgicos aprobados. 1216. P1 La iglesia en la que se transportará el cuerpo, según el derecho común, es la iglesia de la propia parroquia del difunto, a menos que el difunto haya elegido regularmente otra iglesia para su funeral. P2 Si el difunto tiene varias parroquias propias, la iglesia funeraria es la iglesia de la parroquia donde falleció. 1217. En caso de duda sobre el derecho de otra iglesia, es. 1218. P1 Incluso si la muerte ha ocurrido fuera de la propia parroquia, del difunto, el cuerpo debe ser trasladado a la iglesia parroquial más cercana para el funeral, si se puede transportar fácilmente a pie, de lo contrario, todo debe tener lugar, en la iglesia de la parroquia donde murió. P2 Corresponde al ordinario, por su territorio, teniendo en cuenta las circunstancias particulares, fijar la distancia y las demás particularidades que dificultan el transporte del cuerpo a la iglesia del funeral o al lugar del entierro. Y si las parroquias pertenecen a diferentes diócesis, este derecho pertenece al ordinario del lugar donde falleció el difunto. P3 Incluso si el transporte a la iglesia del funeral o al lugar del entierro es difícil, siempre está abierto a la familia, herederos u otras partes interesadas, para garantizar el transporte del cuerpo, a expensas de llevar el costos. 1219. P1 Si un cardenal muere en Roma, su cuerpo debe ser transportado para el funeral en la iglesia designada por el pontífice romano, si muere fuera de Roma, en la iglesia más distinguida de la ciudad o lugar donde murió, a menos que el cardenal haya elegido otra. P2 A la muerte de un obispo residente, incluso uno investido con la dignidad de cardenalicio, de abado de prelado nullius, su cuerpo, para el funeral, debe ser transportado a la catedral, abadía o prelado, si eso es fácil, de lo contrario, en la iglesia más distinguida de la ciudad o lugar, salvo que en ambos casos el difunto eligiera otra iglesia. 1220. Los beneficiarios residenciales deben ser transportados a la iglesia de su beneficio, a menos que hayan elegido otra. 1221. P1 Los religiosos profesos y los novicios, cuando estén muertos, deben ser transportados para su funeral, a la iglesia o al oratorio de su casa o de su religión, a menos que los novicios hayan elegido otra iglesia, el derecho a levantar el cuerpo y llevarlo a la funeraria aún recae en el superior religioso. P2 Si mueren lejos de su hogar, de modo que no puedan ser transportados fácilmente a la iglesia de su hogar o religión, deben ser enterrados en la iglesia del lugar donde murieron, a menos que el novicio haya elegido otra iglesia para su funeral, salvo el derecho de los superiores reconocido por el can. 1218 P3. P3 Lo que se dice de los novicios en el par 1 y 2 son sirvientes que están activos y habitualmente viven en la casa, si mueren fuera de la casa religiosa, deben ser enterrados según el can. 1216 a 1218. 1222. En cuanto a los fallecidos que se encontraban incluso en una casa regular o en un colegio, por motivos de hospitalización, educación o enfermedad, así como los fallecidos que fallecieron en un hospital, es necesario adherirse al can. 1216 a 1218, a menos que lo contrario resulte de una ley particular o un privilegio, en cuanto a los que mueren en un seminario, can. 1368. 1223. P1 A menos que la ley lo prohíba expresamente, todos pueden elegir la iglesia o el cementerio para su funeral. P2 La esposa y los hijos púberes quedan libres en esta elección del poder conyugal o paterno. 1224 No. Pueden elegir la iglesia o el cementerio para su funeral.
N1, impubes, pero para el hijo o la hija prepúberes, incluso después de su muerte, esta elección puede ser realizada por sus padres o tutores. N2, religiosos profesos de cualquier rango o dignidad, salvo que sean obispos. 1225. Para que la elección de la iglesia funeraria sea válida, debe estar relacionada con una iglesia parroquial o una iglesia de asiduos, pero no con una iglesia de monjas, a menos que la elección haya sido hecha por mujeres que viven de manera no precaria en el país. Clausura del monasterio, por motivos de servicio, educación, enfermedad u hospitalidad, ya sea en una iglesia cargada con el derecho de patrocinio, si la elección la hace el patrón, o en otra iglesia que tiene el derecho de proceder al funeral. 1226. P1. Cada uno puede elegir la iglesia o el cementerio de su entierro por sí mismo o por representante regular, la elección o el mandato puede probarse por cualquier medio legal. P2. Si la elección la hace un tercero, este último puede cumplir con su mandato incluso después del fallecimiento del mandante. 1227. Está estrictamente prohibido que los clérigos religiosos y seculares influyan, a terceros, ya sea para que elijan entierro en su iglesia o en su cementerio por voto, juramento u otra promesa, o para hacerlos prometer por los mismos medios, no modificar una elección ya realizada. Si uno ha actuado en contra de estas prohibiciones, la elección es nula. 1228. P1. Si la elección del entierro se refiere a un cementerio diferente al de la propia parroquia del difunto, el cuerpo debe ser enterrado allí, siempre que nada se oponga a aquellos de quienes depende el cementerio. P2. Cuando el entierro se elige en un cementerio religioso, para que el cuerpo pueda ser enterrado allí, es necesario y suficiente que el superior religioso consienta, según los requisitos de las constituciones de cada instituto. 1229. P1. Si alguien tiene una tumba familiar en algún cementerio y muere sin haber hecho, en otro lugar, la elección del entierro, debe ser enterrado allí, siempre que pueda ser transportado fácilmente allí, sujeto al can. 1218. P3. P2. Para la esposa se tiene en cuenta la tumba de su marido, y si ha tenido varias, la última. P3. Si hay varias tumbas familiares, o si el marido tiene varias, la familia del fallecido o sus herederos eligen el lugar del entierro. 1230. P1. El propio párroco del fallecido tiene no solo el derecho sino el deber, salvo en casos de grave necesidad, de levantar el cuerpo por él mismo o por otro, acompañarlo a su iglesia parroquial y realizar el funeral, teniendo en cuenta la ata. 1216. P2. P2. Si el fallecimiento se produce en el territorio de una parroquia extranjera y si el cuerpo puede ser fácilmente transportado a la iglesia de la propia parroquia, del fallecido, pertenece a su propio párroco, previa notificación al párroco del lugar, levantar el cuerpo, acompañarlo a su iglesia y realizar allí los ritos funerarios. P3. Si la iglesia funeraria es una iglesia regular u otra iglesia exenta de la jurisdicción del pastor, el pastor bajo la cruz de la iglesia funeraria, levanta el cuerpo y lo lleva a la iglesia, pero es el rector de esta iglesia quien celebra el funeral. P4. Si la iglesia funeraria no está exenta de la jurisdicción del párroco, la celebración del funeral, a menos que exista un privilegio especial, no es responsabilidad del rector de esta iglesia, sino del párroco en cuyo territorio la iglesia está ubicada, siempre que el fallecido fuera uno de los súbditos del párroco. P5. Las monjas y novicias que hayan fallecido en una casa religiosa deben ser transportadas por las otras monjas hasta el umbral de la valla, de allí, si son religiosas no sometidas a la jurisdicción del párroco, su capellán las lleva a la iglesia de la casa religiosa o al oratorio y realiza allí el funeral. En el caso de otros religiosos, se aplica el párrafo 1, con respecto a las monjas que mueren fuera de sus casas, se deben observar las prescripciones generales de los canónigos. P6. Para un cardenal o un obispo fallecido fuera de Roma y en una ciudad episcopal, can. 397 N3. P7. Si el cuerpo es enviado a un lugar donde el difunto no tenía su propia parroquia y no había elegido la iglesia de su funeral, el derecho a levantar el cuerpo, a proceder con el funeral, si se lleva a cabo, y llevar el cuerpo a su entierro pertenece a la iglesia catedral del mismo lugar, si no lo hay, en la iglesia de la parroquia en la que se encuentra el cementerio, a menos que la costumbre local o los estatutos diocesanos decidan lo contrario. 1231. P1. Después de la celebración del funeral en la iglesia, el cuerpo debe ser enterrado según las prescripciones de los libros litúrgicos y el can. 1228 a 1229 en el cementerio de la funeraria. P2. Quien realizó las ceremonias en la iglesia tiene el derecho e incluso el deber de acompañar el cuerpo al lugar del entierro, puede delegar en este oficio a otro sacerdote. 1232. P1. El sacerdote que acompañe el cuerpo a la funeraria, o al lugar de sepultura, podrá pasar libremente, portando la estola y acompañado de la cruz funeraria, por el territorio de otra parroquia o de otra diócesis sin necesidad de pedirlo. Permiso del párroco o del ordinario. P2. Cuando el cementerio está demasiado lejos para que el cuerpo sea transportado convenientemente,
el párroco o rector de la iglesia funeraria no tiene ni el deber ni el derecho de acompañarlo más allá de los límites de la ciudad o lugar. 1233. P1. El párroco no puede, sin una justa y seria razón aprobada por el ordinario, excluir a clérigos seculares, religiosos y grupos piadosos que la familia o los herederos deseen invitar a acompañar el cuerpo a la iglesia del funeral y al entierro, y asistir al funeral. Sin embargo, los clérigos adscritos a esta iglesia deben ser invitados con preferencia a todos los demás. P2. Nunca se admiten sociedades o insignias hostiles a la iglesia. P3. Quienes acompañen a un difunto deben observar las instrucciones del párroco sobre la conducción del funeral, sin perjuicio de los derechos de precedencia relacionados con cada uno. P4. Los clérigos no deben usar el cuerpo de un laico, independientemente de su raza o dignidad. 1, 2, 3, 4. P1. Los ordinarios locales deberán establecer una tabla de tributos funerarios y limosnas para su territorio, previa consulta al cabildo catedralicio y, si lo estiman oportuno, a los párrocos y párrocos de feria de la ciudad episcopal, teniendo en cuenta las particulares costumbres legítimas y todas las circunstancias de personas y lugares. En esta tarifa se determinarán los derechos de cada uno para los distintos casos a fin de evitar cualquier ocasión de escándalo o discusión. P2. Si la mesa tiene varias clases, la elección de la clase queda a criterio de los interesados. 1235. P1. Está estrictamente prohibido, con ocasión del entierro o del aniversario de los muertos, exigir algo más allá de lo fijado por la tarifa diocesana. P2. Los pobres deben tener un funeral y entierro decente y completamente gratuito, con las ceremonias prescritas de acuerdo con las leyes litúrgicas y los estatutos diocesanos. 1236. P1. A menos que se disponga lo contrario por ley especial, siempre que un fiel no tenga su funeral en su propia parroquia, la porción parroquial se debe al propio párroco del fallecido, excepto en el caso de que el cuerpo no pueda ser transportado convenientemente a la parroquia. Iglesia de la propia parroquia del difunto. P2. Si es probable que el cuerpo del difunto sea transportado fácilmente a varias parroquias propias, y si está enterrado en otro lugar, la porción parroquial debe dividirse entre todos los propios párrocos. 1237. P1. La porción parroquial debe ser distraída de todos los emolumentos que se han fijado en el impuesto diocesano para funerales y entierros, y solo de ellos. P2. Si por alguna razón el primer servicio fúnebre solemne no se lleva a cabo inmediatamente, sino al final del mes siguiente al entierro, aunque ese día se llevan a cabo otros servicios públicos menores, la porción parroquial se adeuda sin embargo sobre los emolumentos de este servicio fúnebre. P3. La cantidad de la porción parroquial debe determinarse en el impuesto diocesano, y si la iglesia parroquial y la iglesia funeraria pertenecen a diócesis diferentes, la cantidad de la porción parroquial se fija de acuerdo con el impuesto de la iglesia funeraria. 1238. Después del funeral, el ministro que lo llevó a cabo, ingresa en el libro de los difuntos el nombre y la edad del difunto, el nombre de sus padres o su cónyuge, la fecha de su muerte, el nombre de la persona que le administró. Los últimos sacramentos, especificando los que pudo haber recibido, y finalmente el lugar y la fecha de su entierro. Cap 3. La concesión o denegación del entierro eclesiástico, 1239 a 1242. 1239. P1. Los que murieron sin bautismo no deben ser admitidos al entierro eclesiástico. P2. Los catecúmenos que murieron sin bautizar, por causas ajenas a ellos, son asimilados a los bautizados. P3. Todos los bautizados deben recibir sepultura eclesiástica, a menos que estén expresamente privados de ella por ley. 1240. P1. Están privados del entierro eclesiástico, a menos que hayan dado alguna señal de penitencia antes de su muerte. N1. Los que han hecho una notoria apostasía de la fe cristiana, o están notoriamente apegados a una secta herética, o cismáticos, o la secta masónica, o sociedades del mismo tipo. N2. Los excomulgados o proscritos tras sentencia condenatoria. N3. Quienes se hayan suicidado deliberadamente. N4. Los que mueren en duelo, o por una herida que allí recibieron. N5. Quienes ordenaron la entrega de sus cuerpos para la cremación. N6. Otros pecadores públicos y manifiestos. P2. Si en los casos antes mencionados surge alguna duda, se debe consultar al ordinario cuando el tiempo lo permita. Si persiste la duda, el cuerpo puede recibir entierro eclesiástico, pero de tal manera que se elimine cualquier escándalo. 1241. A los que han sido privados del entierro eclesiástico también se les debe negar la misa fúnebre, incluso los cumpleaños, y todos los demás servicios funerarios públicos. 1242. Si esto es posible sin serios inconvenientes, el cuerpo del excomulgado a evitar que, a pesar de la decisión de los canónigos, ha sido enterrado en un lugar sagrado, debe ser exhumado, observando la prescripción del can. 1214 P1 y colocado en el lugar profano del que can. 1212. Lacis 1239 a 1242.
Sección 2, tiempos sagrados 1243 a 1254. 1243. Los llamados tiempos sagrados, o consagrados a Dios, son días de fiesta, así como días de abstinencia y ayuno. 1244. P1 es la autoridad suprema de la Iglesia determinar, transferir o abolir los días festivos, así como los días de abstinencia y ayuno comunes a toda la Iglesia. P2 los ordinarios locales pueden ordenar días particulares de fiesta, ayuno o abstinencia para su diócesis o su territorio, pero solo per modum actus. 1245. P1 no solo los ordinarios locales, sino también los párrocos, en casos aislados y con justa razón, pueden dispensar a sus súbditos tomados individualmente y a sus familias, incluso fuera de su territorio, y en su territorio, incluso a los extranjeros, de los bienes comunes. Ley de observancia de las fiestas, así como de la observancia de la abstinencia y el ayuno, o ambos. P2 los ordinarios por el motivo especial de una gran multitud de personas o por motivos de salud pública, pueden eximir a toda su diócesis o un lugar específico del ayuno y abstinencia, o de ambas leyes al mismo tiempo. P3 en una religión clerical exenta, los superiores tienen la misma facultad de dispensar que los párrocos con respecto a las personas cubiertas por el can. 514 P1. 1246. Los días que constituyen tiempos sagrados deben contarse desde la medianoche hasta la medianoche, con sujeción al cálculo especial previsto en el can. 953. Lacis 1243 a 1246. Título 13, Días de fiesta, 1247 a 1249. 1247. P1 Los días festivos de precepto para toda la Iglesia son únicamente, cada domingo y cada uno de ellos, las fiestas de Navidad, Circuncisión, Epifanía, Ascensión, Corpus Christi, Inmaculada Concepción y Asunción de la Santísima Virgen María, San José su esposo, los santos apóstoles Pedro y Pablo, Día de todos los santos. P2 Las fiestas patronales no son de precepto eclesiástico, pero los ordinarios locales pueden trasladar la solemnidad exterior de la fiesta al domingo siguiente. P3 Si en determinados lugares una de las fiestas enumeradas ha sido legítimamente abolida o transferida, nada se modificará sin consultar a la sede apostólica. 1248. En los días de fiesta de precepto, se debe escuchar la misa, y abstenerse de trabajos serviles, de actos judiciales, así como, salvo legítimas costumbres contrarias o indultos particulares, de los mercados públicos, ferias y demás ventas públicas por subasta. 1249. Cumple la ley para oír misa quien asista a ella cualquiera que sea el rito donde se celebre, al aire libre o en cualquier iglesia, oratorio público o semipúblico, o en las capillas privadas de los cementerios, cuyo can. 1190, pero no en otros oratorios privados, salvo que este privilegio haya sido concedido por la Santa Sede. Lacis 1247 a 1249. Título 14, Abstinencia y jóvenes, 1250 a 1254. 1250. La ley de abstinencia prohíbe comer carne y jugo de carne, pero no huevos, productos lácteos y todos los condimentos derivados de la grasa de los animales. 1251. P1 La ley del ayuno prescribe que solo una comida al día, pero no prohíbe tomar un poco de comida por la mañana y por la noche, observando sin embargo la costumbre aprobada del lugar, relativa a la cantidad y calidad de la comida. P2 No está prohibido comer carne y pescado en la misma comida, ni sustituir la reparación de la tarde por la del mediodía. 1252. P1 Hay días en los que solo se prescribe la abstinencia, son los viernes de cada semana. P2 Hay días en los que se prescribe tanto el ayuno como la abstinencia, son miércoles de ceniza, viernes y sábados de Cuaresma, los días de los 4 tiempos, las vigilias de Pentecostés, Asunción, Todos los Santos y Navidad. P3 Finalmente, hay días en los que solo se prescribe el ayuno, estos son todos los días de Cuaresma. P4 La ley de abstinencia, o de abstinencia y ayuno, o de ayuno solo, cesa los domingos y fiestas de precepto, excepto las fiestas que caen en Cuaresma y no se prevén vigilias, esta ley también cesa el sábado santo a partir del mediodía. 1253. Según estos cánones, nada cambia con respecto a los indultos particulares, los deseos de cualquier persona física o moral, las reglas y constituciones de cualquier religión o instituto aprobado, sean hombres o mujeres, que vivan en común, aunque no hayan hecho voto. 1254. P1 Todos los que hayan cumplido los 7 años están obligados por ley a abstenerse. P2 Según la ley del ayuno, aquellos que han cumplido los 21 años hasta el comienzo de los 60.